Bueno, ¿por qué le llamamos emprendetón? El término emprendetón lo estamos tomando como ejemplo de lo que ya realizan algunas entidades como Impulsa y Ventures, que se dedican al campo de promover, promocionar el emprendimiento de alto impacto dentro de las organizaciones. Vienen utilizando este término para igualarlo un poco a las hackathon, que son esas actividades de alto calibre las que se realizan durante un tiempo específico para concentrar un grupo de personas en torno a un fin o un objetivo. En este caso, el emprendetón es concentrar a un grupo de personas para que durante ese tiempo de trabajo, de apoyo y de colaboración entre los que participen, se puedan dar a realidad algunas ideas de negocios que inclusive se puedan modelar. En nuestro caso, necesitaríamos todo un día para poder, imaginen un día de 8 a 8 de la noche completo, comiendo dentro de ese espacio, pues reposando los ratos posibles dentro de ese mismo espacio, pero todos colaborando durante 12 horas para aterrizar algunas ideas de negocio. Eso es lo que sería en realidad un emprendedor. Nosotros hoy dejamos el campo abierto para que se nos pueda dar de pronto un curso de vacaciones especial dirigidos hacia ustedes, los estudiantes, egresados, demás amigos invitados, que nos pueda ayudar a crear esos espacios de modelación de negocios. Y aprovechemos durante esta época que sigue siendo de confinamiento, en algunos casos será inteligente, por lo pronto preventivo obligatorio, aprovechemos ese tiempo para poder llevar a cabo alguna de esas ideas que tenemos en mente y aterrizarlas en torno a lo que es idear negocios. Por lo pronto, en nuestra jornada de actualización, vamos a concentrarnos en unos enfoques específicos que hoy les traigo. Se los traigo para poder dejar en manos de ustedes una iniciativa, una inquietud de lo que el emprendimiento está demandando de las personas. Y hay que entender el emprendimiento del que hoy hablamos, es el emprendimiento de negocios, el de cuenta propia, porque la palabra emprendimiento está encerrando en realidad toda una serie de habilidades que no necesariamente implican crear empresas. También implican desarrollar oportunidades de negocio dentro de organizaciones, pero es quizás más que nada un llamado a otra escala más allá del líder. El líder, quien logra sus objetivos comunes, siempre y cuando cuente con unas bases que le permitan atraer a esos seguidores que le acompañarán para lograr esos objetivos, hoy necesita tener en su corazón la habilidad y el deseo y el tesón del emprendedor para que en ese camino pueda lograr una finalidad específica, que es el de conseguir que ese objetivo se pueda acelerar y crecer. Y en esos términos, como lo expreso, no solo hablamos de empresas, también nos estamos refiriendo a otros tipos de actividades que van más allá del crear empresas. Por lo pronto hoy, en nuestra jornada de actualización, el emprendetón se enfoca en la creación de empresas por cuenta propia. Esta fue nuestra ruta durante la semana. Empezamos hablando de la industria del software, pasamos a hablar sobre ventas. Les comento que ahí en esas dos primeras imágenes hay algo para mí particular e interesante. El primero fue mi estudiante. Como estudiante, hoy es mi colega y es una persona muy activa en el mundo de los negocios del software en la ciudad de Barranquilla. El segundo fue mi profesor, y como profesor de él aprendí a hacer algunos trabajos en el tema de gerencia de producto y ventas cuando me enseñó la especialización la década pasada. De ambos he tenido un aprendizaje y un trato y algún tipo de experiencia en el pasado, y qué bueno poderlos tener como arranque en esta jornada que tuvimos durante esta semana, presentando sus distintas experiencias y conocimientos a favor de cada uno de ustedes. La doctora Janet, que nos acompañó el miércoles, también dejó una huella imborrable en gran parte del público. Escuché toda su charla, sé que varios participaron. ¿Qué decir de marketing político con John? Un invitado, el profesor Joaquín Camargo, que en cierta medida las enseñanzas no solo sentí que enriquecían a ustedes, me enriquecían a mí también, como actor político que he sido en el pasado en la ciudad de Barranquilla, en las cosas que he realizado. El profe Miguel, gracias profe, sé que estás aquí conectados como siempre acompañándonos. El profesor Miguel siempre dejando los mejores tips para el uso de las herramientas de productividad digital. Con él tenemos sin duda en nuestra universidad un punto estratégico para apalancarnos en el aprendizaje de nuevas tecnologías.
Y bueno, cerramos con mi persona hoy. La agenda de hoy, ¿qué nos dice? Bueno, vamos a hablar primero sobre quién es nuestro emprendedor. Más rápidamente, vamos a analizar un poco sobre lo que el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, nos describe a nosotros como emprendedores en nuestra ciudad, en nuestro país. Básicamente el enfoque del GEM es mirando a Colombia a 2018-2019. Después pasamos a una fase sobre cómo crear. ¿Qué es lo que tendremos en cuenta para poder crear emprendimientos de la talla que demande la humanidad en estos momentos? Y no porque estemos en una crisis, sino porque ya veníamos con un cambio que nos estaba reflejando en las últimas décadas, que se ha acelerado alrededor de algunas variables de macroentorno en los últimos 5 o 7 años, y que tuvo un punto de quiebre que quizás ya han existido otros no tan fuertes, pero tuvo su primer punto de quiebre global con la pandemia. Posiblemente podrían venir otros puntos de quiebre que nos enseñen a que la forma como estamos llevando a cabo los distintos procesos de creación requiere ahora otro viraje, requiere ahora tener en cuenta otras reglas importantes. Y seguimos en ese proceso con el cómo iniciar, ¿vale? Estoy dando entrada a otras personas, les pido por favor unos segunditos. Bueno. Nuestro emprendedor, el colombiano. El emprendedor colombiano, el hombre que crea negocios en Colombia, o aquel que está en el proceso de crear negocios en Colombia. ¿Qué nos dice el GEM sobre... ¿Qué nos dice el GEM sobre lo que es nuestro emprendedor? Vale, Colombia es el segundo país de Latinoamérica en emprendedores potenciales. Todo aquel que está en ese proceso de 1 a 7 u 8 meses de crear empresa, ya de una u otra manera ha manifestado, bien sea de convocatorias, entidades como las universidades, ha iniciado un proceso de conseguir de pronto socios o de pronto posibles clientes. Todo ese emprendedor potencial, no registrado aún como empresario, pero miren que ya empieza a hacer una labor empresarial en la cual muy probablemente está pagándole a personas, en un grupo de personas contratadas, bien sea bajo el sistema legal de contratación o por algún otro sistema de acuerdo que haga con las personas, pero no está facturando. Ese emprendedor potencial en Colombia, de las personas en potencia de ser emprendedores potenciales, según la muestra tomada a una población entre 18 y 64 años, en donde esos 18 y 64 años reúnen unas condiciones específicas de formación y de vinculación al sistema laboral colombiano, el 50,2% de esa muestra está en ese proceso de ser emprendedor potencial. Quiere decir que se está asumiendo un riesgo. Una alta población de la población colombiana está asumiendo un riesgo en torno a lo que ya ha decidido llevar a cabo como empresa. Ahora, de esa población que está en proceso de emprender potencialmente, hay una que también es de intenciones emprendedoras. De esa población, el 48,8% está un poco más arriba de los 8 meses. Aún no está pagando personas. Está en el proceso de quizás ya constituir la idea de negocio, pero no se ha arriesgado a invertir para que se apoye en el proceso de crear cosas operativas o acciones operativas para que su idea de negocio camine. Vamos a hablar de pronto de aquellos que están en el negocio digital, que es hoy por hoy uno de los tipos de negocios más comunes. De pronto esa persona que está en el negocio digital aún no se ha lanzado a crear su empresa, sin embargo, tampoco se ha atrevido a contratar a aquellos que le van a ayudar a desarrollar todo el entorno digital, puesto que aún está modelando el negocio para poder desde la modelación entender si el negocio va a tener un éxito. Ese es un 48,8% de la población. Quiere decir que tenemos
en nuestro país un alto potencial de emprender. Estamos de segundos después de Chile en Latinoamérica. Es un país con la dinámica de querer crear negocios. De esa población descrita anteriormente, el 66,4 tiene los conocimientos, posee unas bases de información administrativa para poder llevar a cabo su idea de negocio. También posee unas habilidades y de una u otra forma la idea de negocio a la que se enfrenta tiene la experiencia para llevarla a cabo. Y es un porcentaje muy pequeño el que tiene miedo al fracaso. Esto lo que nos está diciendo es que todos estos emprendedores, antes de iniciar el proceso de crear, no temen a lo que se vayan a enfrentar. Están preparados para poder de pronto encontrar un escenario negativo antes de que ocurra, encontrar un escenario negativo que le invite quizás a fracasar, pero que ellos no temen a eso. Lo que nos indica que nuestro país, en ese sentido, tiene una baja tasa de miedo al fracaso versus otros países. Es de los países con la más baja tasa en el entorno de los países que hacen parte de la economía en eficiencia e innovación, que casi son la gran mayoría de los países que están entre las economías un poco más desarrolladas, alrededor de 45 países. Y nuestra tasa de fracaso es baja en ese sentido. Hasta ahora lo que nos indica es que el colombiano se parece al de la foto. En la foto tenemos una persona que se arriesga a todo, que se lanza al proceso de crear empresa sin importar quizás una serie de obstáculos que desconozca, pero se lanza, se atreve. Ahí la persona vemos que está lanzándose a la nieve. El golpe en la nieve puede ser quizás muy fuerte, grave para su salud, grave para su condición física, pero se atreve. Y hasta ahí es una descripción de lo que somos colombianos. Ahora, tasa de emprendedores nacientes y emprendedores nuevos ya habla de los que existen, de aquellos que legalmente ya están registrados. Un 15,7% y un 5,82% son todos esos que ya empezaron el proceso legal de existencia, ¿vale? Que están en sus primeros, vamos a ponerlo en tiempo, su primer año de existencia como organización. Unos siguen pagando, los nacientes siguen pagando una mano de obra, pero aún no facturan. Otros empezaron un proceso de facturación. Y los establecidos, que ya lograron pasar los 3 primeros años del reto de sacar adelante lo que es enfrentarse a esa nube de pronto gris de lo que es iniciar un negocio, ya han pasado a de pronto facturar y generar alguna ganancia, representan un 6,5% de toda la población emprendedora. El porcentaje es bajo, no tan bajo respecto a otros países, pero sí estamos en la media. En un país como el nuestro, el porcentaje de aquellos que logran sobrevivir los 3 años comparado con otros países hermanos de Latinoamérica no es tan bajo. Pero quizás nos pone en desventaja con los datos que podrían poseer otros entornos que quizás se parezcan a Colombia fuera de los países hermanos latinoamericanos, en donde las apuestas por saltar a ser economías basadas en la innovación son quizás más sólidas, aunque estén sentadas desde la base normativa muy similar a la colombiana. La tasa de discontinuidad nos habla de aquel que definitivamente en los últimos 12 meses a la fecha del estudio 2018-2019 ya no va más. No quiso seguir con su empresa, con su iniciativa de negocio y en definitiva tocó cerrar. Tocó hacerse a un lado porque la situación no estaba resultando. Todo lo que hemos visto en esta ruta es un colombiano intrépido, atrevido, que se lanza y que cree en la política de crear empresa. Un país que está pensando como empresario. Esto puede contrastar un poco con quizás la enseñanza o el imaginario colectivo que de pronto se tiene en algunas generaciones e inclusive entre estudiantes en las universidades. Y el imaginario colectivo dice, la gente se está preparando para conseguir un buen trabajo. Sin embargo, las cifras nos están mostrando que entre esas personas que se preparan hay un porcentaje interesante
de personas que se atreven a crear. Pero vamos a entrar un poco sobre esa tasa de discontinuidad y a entender qué está llevando al fracaso, qué está creando esa situación de cierre de empresas en escenarios como el colombiano. Aquí podemos observar que el punto más importante de cierre de empresas, o el factor más importante de cierre de empresas en nuestro escenario llamado Colombia, es que el negocio no es rentable. El ejercicio de lo que hace Jen le permite saber hasta ahí. Ahora, la profundidad sobre dónde está por qué no se está haciendo rentable, tendría que generar una serie de aristas de estudio por parte de investigadores en el área. Posiblemente, hipotéticamente, podemos decir hoy, pues a pesar de que las personas se les enseña a que hagan un plan de negocios, a que tengan en cuenta un estudio de mercado. Lo escuchaba ayer en un live con un ingeniero que conozco que es empresario. A pesar que eso se les enseña, a la hora real de crear, parece que lo hacemos a un lado y nos lanzamos en el proceso sin de pronto medir el tamaño real de la incertidumbre al que nos lanzamos. Y esa situación puede que sea un detonante para que una parte de la población sienta que el negocio no es rentable. Ese podría ser un punto de vista. El otro es también la cultura nuestra de negocios. La cultura nuestra de negocios quizás no ha cambiado en el sentido de la inmediatez, en el sentido del cortoplacismo. Creamos organizaciones que quizás no las pensamos en el alto impacto, sino en el aprovechamiento de una oportunidad específica. Si esa oportunidad resulta, fabuloso, todo va bien. Si la oportunidad en algún punto deja de resultar, es posible que se dé la hora de acabar con esa organización o ese negocio. Pero si definitivamente nunca resultó, todo fue pérdida y hay que cerrarlas rápidamente. Y es casi siempre un común de la forma nuestra de hacer negocios en nuestro escenario. Por alguna amistad pudimos encontrar esa oportunidad. Llámese una contratación con una organización, una contratación pública, una posibilidad como la que hoy se está dando con las mascarillas, con algunos elementos de protección. Y vimos la oportunidad de tener unas máquinas. ¿Qué pasará en 2 años? ¿Será que la oportunidad sigue igual en torno a que ya hayamos migrado un poco a las soluciones del COVID-19? No lo sabemos, ¿no? Pero es muy probable que sí se empiecen a dar un cambio en esa curva del negocio y que aquel que empezó por una oportunidad de pronto no haya tenido la visión para seguir en el tiempo y mantenerse. Así que podrían ser esas de las razones quizás hipotéticas sobre el por qué un 30% de los negocios cierra al considerar que no son rentables. En las otras opciones ya vemos motivos personales y familiares en segunda instancia. Es llamativo que de una u otra manera, y lo he comentado a veces a mis jóvenes en clases de emprendimiento, yo soy profesor del área de emprendimiento, sobre cómo se convierte el hogar tu principal barrera a vencer para crear empresa. Vienes de un hogar donde en tu familia hay una tradición, llámese porque no es solo en el hogar directo de padres e hijos, sino también en familiares muy cercanos, una tradición de creación de empresas, una tradición de aceptar el riesgo y el fracaso a la hora de hacer negocios. Si eso ocurre, es muy probable que en el lanzamiento de tu idea el acompañamiento sea total, pero puede que en algunas situaciones no. Y esos motivos personales y familiares son, en definitiva, bajo el estudio del Yen, uno de los factores preponderantes, el segundo de peso que lleva a que se cierren muchos negocios. Se acaban los hogares, se acaban las relaciones, eso influye para que la organización no pueda seguir. Tenemos en otras instancias las políticas fiscales y gubernamentales, que las pueden observar con 5%, la burocracia y similares problemas para obtener financiación. Fíjense que los que ya tienen empresa no colocan en primer lugar el primer derrotero que tiene todo el que piensa en crear empresa. ¿De dónde saco el dinero para iniciar? Ayer precisamente que escuchaba a un ingeniero amigo de emprendedor que tiene sus negocios, él decía, yo empecé mi primer negocio a la edad de 17 años con 136,000 pesos. 136,000 pesos que invertimos en unas prendas de vestir
en unas prendas de vestir, las cuales empezamos a comercializar con otros amigos. Cuando el negocio fue avanzando, que yo pude multiplicar 3, 4 veces mi capital, busqué otros aliados y busqué el préstamo, un préstamo a través de unos familiares. Y ya teníamos alrededor de 1.500.000 pesos para seguir multiplicando el dinero. No tomaba de mi dinero y lo hacía crecer. Cada modelo de negocio tendrá su forma de arrancar y en el caso de él tuvo esa forma de escalar para llegar a tener sus negocios hoy. Hoy mencionaré su marca sin ningún inconveniente, una compañía de nombre Pladani ubicada en la carrera 43 con 75, más o menos en esa dirección. Y cada emprendedor tendrá su forma de arrancar. En el caso de él, aunque reconoce la financiación como un problema, no lo vio como el obstáculo para seguir. Miren que inclusive la financiación, cuando creemos que vamos a crear negocios, la financiación no es el obstáculo principal para avanzar. El Yen ha podido demostrar con datos que aparece en un tercer lugar, o bueno, un cuarto compartido con otras opciones, en donde quizás esa financiación afectó a una serie de negocios específicos por unas condiciones en donde el crecimiento definitivamente estaba amarrado al obtener el capital de inversión o de financiación. Quizás puede que en este factor de peso, que no es el principal, pero que no deja de pronto de importunar, de molestar a aquellos que quieran crear empresas, quizás en este factor lo que falta es un poco más de crear una estructura política de inversión en donde se pueda promover con las condiciones dadas pequeñas bolsas de inversión dentro de la ciudad para poder apoyar al emprendedor. Hoy existen como capitales semilla, hoy hay algunos ángeles inversionistas, el crowdfunding como medida de obtención de recursos blandos un poco para poder arrancar, también está teniendo de pronto un poco de fuerza, quizás más en lo social y en otros sectores, no tanto en todo tipo de empresas como las digitales, pero lo está teniendo. Esas medidas podrían ser aún más importantes si se tienen en cuenta como políticas de inversión que se promuevan desde los actores que rigen el ecosistema de emprendimiento. Y posiblemente, de ser así, este factor no sería tan de peso. Pero lo que pueden notar es que no es el principal, que el problema no es en realidad el dinero para empezar. Y estamos hablando de negocios que ya han pasado, en este caso, en el cierre de empresas, o están llegando a sus primeros 3 años, o ya han pasado los 3 años y en esa sobrevivencia desistieron de seguir adelante. Que, para recordarles la cifra, es del total de todos los que están en el proceso de emprender, es solo el 3,3%. No es tan alta, a pesar de que parezca alta, no es tan alta versus como está ocurriendo en el caso de otros escenarios latinoamericanos en especial. En un minuto estoy dando entrada a personas. Bueno, ese es el emprendedor colombiano. El emprendedor colombiano, entonces, resumimos, es intrépido, posee o declara que posee los conocimientos. El poseer los conocimientos es una parte importante, pero también declara que tiene las habilidades, autoconfianza, el deseo de superación, el no tener miedo al fracaso es una habilidad en sí del emprendedor, y de paso dice que posee la experiencia. En la parte de experiencia no hay que verla por los años laborales que tenga una persona. En este caso la experiencia la miran más por los proyectos que desarrolla una persona, puesto que el Yen utiliza en sus datos o mide en sus datos edades entre los 18 y 64 años, les había comentado. Esto nos dice que en algunos casos hay jóvenes de 20 años que pues, posiblemente no se van a meter en negocios relacionados con tecnologías de alto nivel, pero son muchachos que a esa edad conocen bien cómo puede funcionar un social media, o de pronto, en algunos casos específicos, ya son jóvenes que saben programar, desarrollan web o desarrollan algún algoritmo el cual podrían comercializar. Y esas habilidades hoy se dan en los chicos y tienen la experiencia para hacerlo cuando un joven arranca su proceso de programar a los 9, 10 años, 11 años, bien sea por curiosidad, que los hay, existen ese tipo de chicos hoy
y estén, o por sus edades están en esa parte de la estadística de lo que hace el Y. Ahora, ¿qué podemos crear? Si ya entendimos al emprendedor, sí, por favor, ¿alguien dice algo? Ok. Si ya entendimos al emprendedor, agradecer. Pueden, no puedo apagar el micrófono aquí. Ya, ok. Si ya entendimos al emprendedor, ahora pensemos en qué podemos crear. ¿Serás tú uno de esos emprendedores descritos anteriormente? ¿Contarás tú harás parte tú de esa estadística? ¿Contarás tú con alguna de las habilidades o la experiencia? Miren, yo les digo, el estudiante de mercadeo y publicidad, la mayoría de los que están aquí presentes, debería ser por naturaleza emprendedor. Por naturaleza debe ser quizás no necesariamente el que crea el motor principal del emprendimiento a llevar a cabo como negocio. Y hablo de ese producto que se va a ofertar, ¿vale? No necesariamente, pero sí el que modela el negocio. Sí el que acompaña a ese creador del producto para modelar el posible negocio como socio y desde ese punto de vista arrancar una iniciativa emprendedora que pueda tener éxito, porque tú como persona de mercadeo cuentas con esas habilidades para llevarla hacia el éxito. Si tienes conocimientos financieros, mejor aún, puesto que ya tienes las dos fases con las que acompañarías a ese desarrollador de productos, llámese científico, ingeniero, cualquier otra persona que generó algún tipo de producto posible de comercializar, más aún si es un producto cuya tecnología pueda ser modificada o nueva. Luego, lo que hay que entender es que ustedes como emprendedores tienen la habilidad. Como ustedes tienen la habilidad, estudiantes de mercadeo y publicidad, demás amigos que están presentes, si no lo son, les pido y me excusen, no podemos seguir creyendo que un canal es el modelo de negocio. Aquel que tiene la habilidad es quien más debe entender que mi negocio no es, como muestra la foto, una app. Yo no tengo una aplicación móvil web. Una aplicación móvil web no es más que un canal. Otro de las formas como yo voy a llegar al cliente final, ¿vale? Mi modelo de negocio está por encima de creer que yo tengo solo una app. Ahora, que el mercado quiere entenderme como que yo tengo una aplicación móvil, que el mercado me quiere entender que mi aplicación móvil es como la de Línea, es como la de Rappi. Ah, tú eres otro LinkedIn. Así lo querrá entender el mercado y de pronto es una oportunidad como estrategia de seguidor que tú apliques para apalancarte en ese sentido. Pero tu modelo de negocio en tu mente debe estar claro. Mi amigo del marketing, tú eres el que debes construir el modelo de negocio, acompañando a esa persona que quizás tiene el nuevo producto. Y si tú eres el dueño del nuevo producto, eureka. Felicitaciones porque todo el proceso está en tus manos. Ya necesitas otras personas que te acompañen en el plan de llevar a cabo tu empresa. Así que primero entiende que el modelo de negocio es lo relevante antes de un canal, llámese aplicación móvil web, llámese Instagram, llámese inteligencia artificial, que se convierte en algunos sentidos un canal o parte del producto, dependiendo de cómo lo enfoquemos, llámese software. El software en sí puede ser producto, pero también puede ser canal o cualquier otra opción que te haga llegar al cliente final. Si se entiende eso, entonces hay que mirar hacia dónde deben ir los modelos de negocio. Porque en nuestro caso, lo que hay que crear son modelos de negocios derivados de estas grandes categorías que puse, que puedan de manera disruptiva mantenerse sosteniblemente en las décadas que vienen. Y manteniéndose sosteniblemente, se reinventen inclusive, aquí sí cabe el término reinventar, para que evolucionen como negocio, bien sea en nuevas aristas que se van creando desde el emprendimiento original o bajo el concepto normal del mundo de los negocios, donde tú vendes tu organización para fusionarse o incluirse dentro de otra gran organización que la tendrá entre su portafolio o de pronto integra el servicio. Pero sea cual sea el camino, la claridad debe estar en ti, en cómo ese modelo de negocio construido te ayuda a crear algo sostenible en el tiempo, como iniciativa que por lo menos debería pensar, aunque se planee cada 6 meses, a 10 años. Por lo menos el modelo de negocio que estemos creando debe estar con una visión futurista de 10 años. No es nada fácil pensar
qué podría ocurrir a 10 años con lo cambiante que es el mundo, con tantas variables alrededor jugando quizás en contra, aunque tengan las tecnologías hoy para poder predecir unas condiciones favorables o desfavorables a 10 años. No es nada fácil, pero así tiene que ser tu modelo de negocio. Como estratega, tú tienes que pensar en un modelo sostenible en el tiempo a esos 10 años. Y lo primero que yo te digo en las grandes categorías de modelos de negocio es make yourself. Aprende a hacer. Hágalo usted mismo. Todo negocio hoy que se implante, se cree sobre la condición de enseñar a las personas a hacer ellos mismos, dándole las condiciones, la tecnología, la metodología y demás factores que necesite para hacer, es una oportunidad de negocio real en el contexto actual y en el contexto futuro de esta década de los 20. El Make Yourself inclusive es uno de los, de pronto uno de las características de la actual industria 4.0, que también nos ha hablado un poco de eso el profesor Miguel el día de ayer. La industria 4.0, que toca la revolución tecnológica al servicio de las personas, la revolución tecnológica generando bienestar, te invita a que tú mismo puedas hacer las cosas. Ahora, míralo como una oportunidad actual. Todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero gran parte de la población está hoy más horas dentro del hogar que fuera de él. Y poder llevar a cabo algunas actividades dentro del hogar implica aprender a hacerlas uno mismo. Ahora, ese aprender a hacerlas uno mismo tendría, en términos de tiempo, que el tiempo, a pesar de que estamos encerrados, no deja de tener el valor en su importancia para mover las actividades o el comercio, el modus vivendi. Ese tiempo que la persona puede ahorrar al tú enseñarle con lo que ofrece bajo un modelo de negocio en el mundo del Make Yourself, puede ser útil, puede ser atractivo y puede ser monetizable, te podrán pagar por él. Otra gran categoría que presento es bienestar, tranquilidad y paz. La llamo así porque todo dependerá de cómo lo vea cada grupo social según el contexto urbano o no urbano en el que se movilice, en el que conviva. Bueno, el bienestar lo hemos mirado últimamente mucho hacia la parte de un bienestar físico, un bienestar concentrado en cómo el mantener un buen estado físico, un buen estado de salud basado en lo físico, ayuda a que las personas puedan llevar un mejor ritmo de vida y un mayor rendimiento en cada una de sus distintas actividades. Y eso es muy cercano a lo que ofrecen los gimnasios ya como centros de bienestar. Algunos en realidad son hoy unos centros de bienestar completos, con distintas ofertas dentro de su cartera de negocios. Pero el bienestar no solo queda ahí. Tenemos personas que hoy están necesitando algún consejo en especial, y durante los últimos 3, 5 años hemos visto por eso una gran cantidad de conferencistas, de consultores dedicados a áreas como el coaching ontológico, apoyando y complementando una parte en el ser que tiene algún tipo de vacío y que se necesita complementar para poder estar tranquilo. También tenemos oportunidades en cuanto a que este encierro puede estar generando unas condiciones especiales que requieran tratamiento psicológico en las personas. Y sin duda, estos tiempos pueden ser no solo oportunidades para los ingenieros de sistemas y demás profesionales en el desarrollo digital, sino también para un psicólogo que, entendiendo la situación, pueda iniciar las oportunidades de pronto de negocio social, en este caso, de emprendimiento social, que ayuden a los demás en cualquier necesidad psicológica, y en el caso de un médico psiquiatra, necesidades psiquiátricas que requieran las personas como bienestar, como prevención, teniendo en cuenta que ya para algunos casos, como en psiquiatría, sí se requerirá algunos trámites en lo legal de lo que corresponde a un tratamiento médico, pero en términos de prevención se pueden hacer cosas que no necesitan de ese trámite. Y hay oportunidades para algunos tipos de profesionales, e inclusive si un profesional del área del mercadeo, como ustedes lo entienden, encuentra la oportunidad y solamente
sería tener el aliado, perdón, para poder llevar a cabo eso. Les pido disculpas, a veces la voz, algo de gripa en estos días y me falla. Y bueno, no se puede dejar a un lado paz, puesto que la paz como negocio sí que es un negocio. La paz no podemos dejarla de ver como un negocio. La paz, que si bien nos llama al poder convivir en medio de nuestras diferencias, en medio de todas esas diferencias y en ese llamado, hay modelos económicos moviéndose que ayudan a que esa relación pueda ser, en definitiva, una oportunidad para crear. La paz necesariamente necesita de los modelos de negocio y de esos modelos económicos para funcionar. No hay paz tampoco si no se cubren necesidades específicas del ser humano en cuanto a lo que él debe producir o en cuanto a lo que se le debe ofrecer para las condiciones de paz. Así que ahí hay una oportunidad de modelo de negocio que no solamente se relaciona con Colombia, puesto que ya que vivimos un proceso de conflicto, lo estamos superando y todavía hay de pronto iniciativas y recursos relacionadas con el conflicto, aunque algunas están pasando por momentos difíciles, por iniciativas gubernamentales, pero fuera de eso todavía existen. No es solo Colombia el escenario, sino también hay otros escenarios del mundo donde la condición de mantener la paz es relevante. Y por ese lado hay modelos de negocios. Hace unos días conversaba con unos expertos en logística sobre la logística como el motor real de la economía global. Lo viene demostrando inclusive toda o cada una de las organizaciones virtuales que nos están abasteciendo estando en nuestros hogares. Han tenido que duplicar sus esfuerzos, tanto en la parte de abastecer, suministrar y de paso en el flujo logístico de la operación que involucra sistemas de información, personas, sincronías, modelos de administración, muchas cosas. El innovar en logística es una gran necesidad del siglo XXI como modelo de negocio. Estamos hiperconectados. Más de 217 naciones intentando interactuar, la gran mayoría entre ellas. Cada nación con un grupo poblacional específico, algunas con más personas dentro de un territorio cuya orografía y condiciones cartográficas son complejas, como Colombia, otras con mejores condiciones de tierra para que dentro de ese territorio se pueda actuar. La logística hoy es o sigue siendo aún toda una gran gama de oportunidades de creación de modelos de negocios. Por ahí creo que vi conectarse a 2 o 3 ingenieros industriales que conozco. Y básicamente le hablo en este caso a un ingeniero industrial, a un colega mío, un profesional del área. No quiere decir que otros no trabajen con la logística, sino que en especial ese profesional está llamado y está obligado, el que se forma hoy, a crear soluciones logísticas. Y en eso de crear soluciones logísticas, los modelos de negocio e innovación logística se necesitan en abundancia, más en estos momentos que demostramos que no es fácil conectar. ¿Por qué? Porque volverán a ocurrir las situaciones disruptivas. El cambio climático nos va a traer muchas situaciones disruptivas, como hagamos las mejoras correspondientes. ¿Qué va a ser la logística ahí para mantener? ¿Qué va a ser la logística ante las condiciones de inseguridad? ¿Qué solución logística podrá ser más efectiva para conectar 2 o 3 puntos, teniendo en cuenta las nuevas situaciones que se presenten en torno a seguridad? Las innovaciones logísticas son modelos de negocios latentes y disponibles y tienen con respecto a las otras dos, tienen una claridad científica. La innovación logística depende mucho de hacer un trabajo científico, igual que las aplicaciones de inteligencia artificial que se puedan crear para dar soluciones o para brindar soluciones casi que todas a la industria, porque las aplicaciones en IA, si bien son utilizadas de pronto a diario por algunas personas naturales que lo requieran en su labor, en sus actividades de educación, en fin, son más las empresas las que la demandan. Y las organizaciones empresariales hoy necesitan esos servicios extras que proveen de entender el mundo de las matemáticas aplicadas para dar soluciones
de carácter inteligente, que es el caso de la inteligencia artificial. Las aplicaciones de inteligencia artificial también necesitan ciencia. La bioingeniería es otro llamado a la ciencia. Ya nos enfrentamos a la situación de poder producir desde distintos puntos en el planeta más respiradores de algún tipo, mecánico, mecatrónico, electrónico, y gran parte de esos respiradores, como les decía unos jóvenes de mi clase que están muy conectados, se empezaron a dar pues en las universidades y en centros tecnológicos. Esos respiradores son una prueba del mercado latente que la misma bioingeniería ha creado a través de la escasez que tenía el mundo en torno a la tecnología para poder estar preparados ante situaciones como esta. Ahora mismo, las empresas de ingeniería, al igual que compañías como Amazon, están pasando por un buen momento. Aquellas que obviamente tengan una posición en el mercado están pasando por un buen momento, puesto que la demanda de biociencia está quizás en sus límites, relacionado con la cantidad de UCIs que tienen que crearse alrededor del planeta. Las innovaciones en marketing, este es muy de ustedes, de la mayoría del público aquí presente, y las innovaciones en marketing o en mercadeo, como lo quieran llamar, o como lo llama el manual de Oslo para ser más exacto, innovaciones en los métodos de comercialización, no están alejadas de la tecnología. Inclusive la utilizan en ciertas cantidades para poder expresarse o hacerse más notable. Pero sí que requieren de muchísima creatividad. Requieren del talento que es propio del público aquí asistente. Las innovaciones en marketing lo que buscan es que los procesos productivos, los productos de una organización puedan venderse más. Punto. Cualquier solución específica que como metodología una organización pueda implantar y establecer como propia, se convierte en una innovación en marketing. Y las compañías de mercadeo, a pesar de que tengamos mercados como el nuestro, donde aún infortunadamente, gran parte de nuestras empresas no creen en el marketing como un área que debe estar presente en el mercado y lo mezclan o lo camuflan ante otras actividades. De pronto tienen a un ejecutivo de ventas que lo ponen a hacer actividades de marketing y no hacen la apuesta en realidad como debe ser en el proceso de marketing. O quizás al mismo gerente de producción, como hacen algunas compañías, lo encargan de hacer marketing dentro de la empresa. En fin, cada una de esas organizaciones, yo sé que está entendiendo aún más la relevancia de tener marketing dentro de la empresa, de tenerlo bien sea como independiente o bien sea propio. Y es ahí donde usted salta a la oportunidad. Usted salta ofreciendo para poder encontrar el camino que les abra los horizontes tanto a ese empresario como a su mercado para entender que el marketing debe estar ahí. Así que en innovaciones en marketing están otros de los modelos de negocios que recomiendo que se deben crear. Las tecnologías limpias no son nuevas, vienen de los años ya como comercio al público, años 60, 70. Cuando mostraba al inicio el vuelo de la compañía SpaceX, pues los vuelos espaciales y los satélites siempre han utilizado la energía solar fotovoltaica para que puedan funcionar en el espacio cada uno de los equipos tecnológicos que se colocan. La energía solar ya es una realidad en otros mercados. Es malo decirle quizás alternativa porque no es una alternativa, se ha vuelto una realidad de mercado. Otra cosa es que mercados como el nuestro aún no la ven en abundancia, pero países como Alemania tienen una política clara en torno a la energía solar fotovoltaica desde los años 90, lo mismo España, Japón la tiene hace tiempo. Estados Unidos entró en la dinámica con el gobierno Obama e hizo una cantidad considerable de instalaciones de sistemas por todo el país, igual de la eólica. Hay otras opciones, sino que esas son las más comunes, la geotérmica, la mareomotriz, pero dependen de algunas condiciones en la naturaleza que no se dan en todos los territorios. Por ende, solar y eólica son más fáciles de instalar y de conocer.
Y Colombia también tiene su política, igual que en los tiempos en que Estados Unidos empezó con una ampliación de una industria que empezó bien en ese país, que empezaron inclusive liderando desde los años 80 y que vino una decaída en los 90, finales de los 90 y para el inicio del siglo, volvió y retomó ese camino con ciertas inversiones durante este siglo, durante esta década de los años 10, y en cierta parte esa iniciativa o ese crecimiento se dio por el creador de la compañía que les mostré al inicio con el video del vuelo espacial. El dueño de la compañía Solar City, o bueno, socio de la compañía Solar City, el creador, cofundador, es el mismo de esta compañía SpaceX. Y Solar City, al igual que otras compañías de la costa oeste de Estados Unidos, empezaron a dinamizar el negocio de la energía solar y empezaron de paso a dinamizar los distintos dispositivos tecnológicos que dependían, utilizaban la energía solar o la energía en corriente directa para que de paso se demandara la instalación de energía solar. Colombia, les decía, tiene su política desde el año 2014, si no me equivoco, para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos. La tenemos hace 6 años, lastimosamente, no hemos podido despegar. De pronto, la dinámica en el caso de Latinoamérica siempre tiene ciertas barreras por otras fuentes energéticas. Las fuentes energéticas de electricidad, como en el caso nuestro de hidroeléctricas, puede que afecte un poco el tema de la dinamización de la energía solar fotovoltaica. Le llamo fotovoltaica porque esa es la generación, esa es la energía solar para producir electricidad. También tenemos la solar térmica, que es para producir calor, y de pronto esa en zonas frías se demanda con cierta frecuencia, como en Bogotá, que la podemos encontrar con cierta frecuencia, pero no es la de pronto la de mayor demanda. Es la solar fotovoltaica la que tendría mayores oportunidades de mercado debido a que pues, tenemos más consumos eléctricos que necesidades de calentamiento o de enfriamiento, dependiendo del caso. Así que las tecnologías limpias son una oportunidad. Y la última que no podemos dejar por fuera, porque de 7.000 millones de almas, hay un porcentaje de la población que pasa hambre. Hay un porcentaje de la población que tiene problemas de nutrición, quizás no inclusive por necesidades de pronto alimentarias en sí, es decir, si hay un ingreso, no hay una buena nutrición. Hay un porcentaje de la población que necesita una seguridad alimentaria, que se le garantice un alimento que valga la pena, que garantice un alimento que ayude a mantener un equilibrio físico, fisiológico e inclusive psicológico. La seguridad alimentaria en primera instancia se piensa en ella para reducir el hambre, inclusive es uno de los, quizás el principal objetivo de desarrollo sostenible que trazó la ONU en alianza con todos los países y bueno, UNESCO también, para llevar a cabo una serie de objetivos, 17 de ellos, perdón, son 17, para sacar adelante la humanidad en algunos índices al 2030. Y el primero de ellos es hambre cero. Y alrededor de hambre cero se han generado muchos recursos en las naciones para poder invertir en reducir los problemas del hambre. Seguridad alimentaria nos toca como colombianos, nos toca porque sabemos que es fácil encontrar problemas de una buena alimentación a la vuelta de la esquina de nuestro territorio. Pero también nos toca como oportunidad de negocio, aunque puede ser social. Recuerden que el negocio, nosotros hablamos aquí de crear empresas, pero las empresas podrían ser o entidades sociales, bien sea fundación o corporación, o empresas de lucro. Cualquiera de esos caminos son empresas. Tome el que usted desee, pero son empresas. La forma de funcionar, de administrarlos, es muy similar en ambos casos en torno a marketing, finanzas, producción, solo que el lucro va a cambiar. ¿Vale? Entonces, cualquier organización social que se la juegue por seguridad alimentaria podría tener un modelo de negocio, en este caso exitoso. Simplemente hay que saberlo enfocar. No basta con el modelo de negocio tradicional, en el caso de una fundación, de recolectar un insumo alimentario y colocarlo en un tercero. ¿Y por qué no también innovar en la producción de alimentos? ¿Por qué no proponer proyectos de agricultura sostenible dentro de las ciudades?
que las ciudades se puedan abastecer con su tomate, su cebolla, cualquier otro producto, hortaliza, dentro del hogar, dado que ustedes son la solución que crea esos jardines integrados dentro de los hogares, dentro de los edificios. En fin, la seguridad alimentaria tiene muchas oportunidades en modelos de negocio. Está todo el público calladito, no he escuchado a nadie saludar. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí estamos, o aquí estoy. Con intermitencia, pero aquí estamos. Aquí estamos escuchándolo absorta en tu presentación. Gracias por esas palabras, Verónica. Yair, sí, me he dado cuenta que has tenido problemas. Bueno, es inevitable entonces que en lo que creemos no olvidemos que la industria 4.0 y 5.0 es una realidad. Ahorita les hablé unos minutos atrás sobre la 4.0. Y la 4.0 y la 5.0 son nombres de, bueno, eso es gracias al marketing, porque en realidad deberían llamarse cuarta revolución industrial, quinta revolución industrial, pero no lo podemos decir así, Ernesto. ¿Cómo le llamamos? Industria 4.0, industria 5.0. Y de ahí inclusive se agarra un marketing 4.0 y seguro un marketing 5.0 y demás y demás. Son maneras elegantes de cómo el marketing le pone etiquetas a las cosas. La primera ya la conocemos, fue la del vapor. La segunda fue la revolución de la electricidad. Ahí se hizo famoso Tesla, que posiblemente algunos del público han escuchado de él. Y para citar nuevamente al señor de SpaceX, Elon Musk, tiene una compañía de carros eléctricos llamada Tesla que recientemente ya garantizó que va a llegar a Colombia. Aquellos que estén interesados, por favor, vayan preparando sus 200 a 300 millones de pesos para comprar su carrito Tesla eléctrico. Posiblemente al 2030 varios aquí puedan tenerlo. Confío que sí. A mí me gustaría. El detalle ahora es empezar a ahorrar ese dinero. Pero los Tesla son autos eléctricos y están inspirados en el nombre de ese no tanto padre. Él fue uno de los actores importantes. Thomas Alva Edison también fue un actor importante de esa segunda revolución industrial, sino que los citan porque se vuelven íconos. Y como íconos se representan lo que garantizaba o lo que caracterizaba a la industria 2.0, la electricidad. Esa industria que va del siglo XIX al siglo XX impulsó a que rápidamente en el siglo XX se dieran la tercera y casi que la cuarta finales del siglo XX. La tercera la tenemos aquí, en esta relación que estamos haciendo ahora mismo, en este tipo de contacto que estamos haciendo de manera virtual. Sin la tercera revolución industrial, no sé cómo hubieran terminado el semestre, la verdad. No sé cómo nos, inclusive profesores, amigos que están conectados, cómo nos hubieran cancelado, pagado nuestros salarios. Todos estuviéramos en problemas. No sé cómo hubiéramos podido mover la economía, porque la tercera revolución industrial se dio para que esto que hoy ocurre fuese una realidad. La tercera revolución industrial tiene en Turing un ícono, pero también tiene íconos en esos empresarios que empezaron a convertirse en modelos exitosos. Y la tercera hizo famoso el empresario tecnológico. La tercera hizo que algunos conocieran a Jobs, otros a Zuckerberg, a Darcy, y así sucesivamente a cada uno de los creadores de compañías que están revolucionando el mundo de alguna manera. En estos días pudimos observar, si no lo observaron, pues se los traigo a colación, que hay una lucha interna en Norteamérica entre el presidente Trump y el presidente de la compañía Twitter, el creador, Jack Dorsey. Esa lucha interna se da por la forma como manejan la información Twitter. Pero Twitter tiene unas políticas claras a la hora de bloquear comentarios y pues eso creo que lo sabe todo el mundo. Y de pronto el presidente, por su cargo de presidente, quizás pensaría que eso no debía ocurrir en él. Y la compañía actuó. Entonces, los actores de la economía de la industria 3.0, que en algunos casos vienen de ser científicos, tecnológicos, se acompañan de gente en el mercadeo, pasan a hacer negocios, inclusive hoy son actores del mundo político, actores del mundo social. El caso de la industria 3.0 es interesante porque empieza a crear los niños que creciendo en ella se convierten en los actores de la industria 4.0. Y la 4.0 ya empieza a acercar aún más la tecnología al bienestar de las personas. Entonces te habla del Internet de las cosas y tú desde tu celular empiezas a operar con tu celular parte de tus cosas dentro de tu hogar.
puedes encender el vehículo, o el mismo vehículo puede revisar con su equipo electrónico si las llantas están bien de presión, si cómo están los frenos, demás situaciones que puedan darse dentro del vehículo. Puedes de pronto controlar tu nevera, puedes mirar por domótica cómo está tu oficina, tu empresa, si de pronto tiene algún problema de seguridad. No hablo solo de que la seguridad no solo son atracos, también puede ser un problema de seguridad con una condición de pronto de incendio, en fin. Son varias las situaciones que podrían darse en domótica. Y tenemos los fabricantes de impresoras 3D. Las impresoras 3D puede ser uno de los productos más revolucionarios a usar en el siglo XXI, porque no hay duda que quienes hacen ciencia le están apostando a crear órganos con impresoras 3D, y la creación de órganos nos llevará a que ciertos tráficos, como el tráfico de órganos, se reduzcan y no se pueda de pronto, en algunos casos, depender necesariamente de extraer, por poner un ejemplo, un riñón a un familiar para que tú puedas tener ese segundo riñón que se te dañó. Las impresoras 3D, al paso que van en tecnología, en los países, parte de los laboratorios científicos de biomedicina, los países nórdicos están trabajando en eso. Seguramente en otros territorios también, no descarto Colombia. Aquí hay algunos científicos que trabajan en colaboración a nivel global, no quiere decir que aquí necesariamente lo hagan en los laboratorios nuestros, sino que en colaboración global, científicos colombianos trabajen en esos proyectos de hacer que las impresoras 3D hagan órganos. Y es ahí, en esa parte del órgano, donde la industria 4.0 salta a la 5.0, porque la 5.0 habla sobre el negocio genético, habla sobre el poder utilizar partes de la genética para generar mejoras en las condiciones físicas del humano. Habla sobre la nanotecnología, como lo pueden ver en la foto, pequeñas pero ínfimos dispositivos tecnológicos que nos ayuden a resolver problemas en nuestra salud. Es el uso quizás deseado de la nanotecnología para poder combatir enfermedades. Claro que la nanotecnología también está al favor de cualquier otra solución en la industria. La nanotecnología ya tiene algunas aplicaciones en algunos campos, como el mundo de la moda, para vía experimentos, claro está, para la generación de cambios dentro de las telas, por condiciones, por enfrentarse a condiciones ambientales. Y, en fin, la nanotecnología es un camino. Y la computación cuántica, la computación que alcance unos niveles de mayor conectividad o mayor análisis complejo de mucha información para dar respuestas inmediatas, nos permitirá la computación cuántica lograr, en el caso del señor Elon Musk de SpaceX, le permitirá llegar más rápido a Marte. Si la computación cuántica, y hablo de llegar a Marte y colonizar, si la computación cuántica avanza al nivel que algunos expertos en materia dicen que debe avanzar. Entonces, estas industrias ya son una realidad inevitable, una realidad que nos dice a nosotros, colombianos, no podemos quedarnos atrás, ni siquiera por lo menos en el conocimiento de ellas, no le estoy diciendo, bueno, los expertos, ni siquiera en el conocimiento de ellas, de que la industria 4.0 y 5.0 viene a quitar espacios en los cuales usted se desempeña para actuar. La industria 4.0 y la 5.0 ya están a la vuelta de la esquina. Ya están, como decía el profesor Miguel ayer, reemplazando inclusive personas en sus labores. Y hay medios de comunicación que utilizan inteligencia artificial para generar noticias. Y esto es industria 4.0. ¿Y qué pasa entonces con mis queridos amigos de la comunicación social que se dedican a escribir noticias? Tendrán que innovar en su forma de actuar. ¿No? Tendrán que aliarse al que hace inteligencia artificial para crear su propio medio noticioso, o qué sé yo. Tendrán que encontrar un camino, pero es una realidad a la vuelta de la esquina que a ti como profesional te va a demandar un esfuerzo más para enfrentarte a esa realidad. Esa industria 4.0 y 5.0 tiene unos puntos de quiebre que hoy observamos. El inicio de la pandemia puso que muchas personas conocieran sus artículos científicos y compartieran preferiblemente un artículo científico sobre
sobre el virus COVID-19 a compartir un chisme tradicional que dice cualquiera sobre ciencia. Y veía más personas compartiendo información real científica, y esto nos ubicaba en cierta medida en que si tú miras un artículo científico empiezas a entender que es un journal, si miras un journal empiezas a entender que es un ranking, un journal, si miras eso empiezas a entender quiénes son los investigadores, y así vas llegando al punto de conocer, la ciencia está ahí, ahora cómo la hacemos parte de nuestra vida en lo social y parte de nuestros negocios para emprender y crear. Y se hizo visible la necesidad de más UCIs, entonces ya les he dicho algo sobre lo de bioingeniería, y eso no es más que una realidad de la industria 4.0 y 5.0. Se entendieron las actividades en ciencia, los gobiernos empezaron a decir que tenemos que invertir más en ciencia, inclusive algunas personas empezaron a ver, hay que invertir en ciencia y a creer que es una oportunidad también estudiar o acercarse a entender la ciencia, porque la ciencia, sea cual sea su camino, en las áreas básicas, humanas, en la medicina o salud, en la ingeniería como ciencia aplicada, se debe entender para no estar o no desfallecer ante esta inevitable industria 4.0 y 5.0 que se enfrenta a ti. La revolución energética no da espera. Ya definitivamente estamos llamados al cambio eléctrico, al cambio en la tecnología, a mover la 1715 del 2014. Esa es la ley que, bueno, no voy a mencionar al político que la creó, pero es un político tradicional del departamento del Atlántico, su ponente, que la hizo realidad. Y gracias a lo que él propuso, hoy, pues, la ley 1715 del 2014 es la herramienta que tiene todo el que quiere invertir e idear emprendimientos en el campo de la energía solar y en el campo de las energías como la eólica también. La solar tiene quizás mayores oportunidades en Colombia. Esta revolución energética no da espera, muchachos. La economía del conocimiento es la esencia del todo. Aquí definitivamente hay que estudiar. No se puede crear negocios como antaño, no se puede, bueno, si usted desea crear un negocio como los negocios del pasado, bienvenido sea. Un negocio tradicional, bienvenido sea. Ya sabe que ahí hay una torta, un market share. Ese market share vale X cantidad de dinero y se lo va a pelear con todos los cientos y miles que están en ese mismo market share. No quiere estar ahí, aplique lo que le decía Chang-Kim en su libro de la innovación, la estrategia del océano azul. Cree su océano azul. Y no lo crea creyendo que sobre el market share, es decir, quiero vender más perros calientes, creyendo que sobre la venta de un perrito caliente yo voy a hacer solo por una acción de marketing un nuevo mercado. No. Eso valía en el momento en que él hizo el estudio de su libro La estrategia del océano azul. Hoy necesita conocimiento. Hoy necesita inversión cercana de tecnología, aunque sea de un tercero que tú puedas colocarle para que esa oportunidad de negocio si cree un verdadero océano azul en el que solo estás tú y quizás unos pocos más quitándote espacio de mercado. No se puede seguir estudiando solo por el título. No podemos llegar al escenario donde solo se puede soñar, porque a veces hay tantos problemas en la vida diaria que de pronto se vuelve la universidad el único espacio para que tú sueñes, para que digas, hey, me voy a dar una oportunidad. Por ahí hay una idea de negocio que vale la pena. Voy a ver cómo, hablando con los profesores, los amigos, siento el modelo. E inclusive hago un pinino a ver si resulta. Porque en la universidad está el espacio real, el espacio único en donde tú podrías aprovechar esa oportunidad. Pero si vamos a través de ella, aunque lastimosamente algunos ya están en décimo, lástima que se los digo ahora, si vamos a través de ella, llegando solo a la obtención del título, ya sabemos que nos vamos a enfrentar a esa realidad fehaciente de poder aspirar, en el caso de que no vengas ya con una labor definida o un empleo seguro, enfrentarnos a la realidad de un pago que no te va a satisfacer. E inclusive, crear empresa vas a recibir también un pago que no te va a satisfacer. Pero en medio de que no te satisfaga, de pronto, en medio de que no te satisfaga, sí te satisface la acción de saber que lo que tú quieres crear va a lograr un nivel que no te alcanzas a imaginar. Porque ese es el sueño del emprendedor. Siempre recopilando ideas
maquinando y esas ideas intentando ejecutarlas con la esperanza puesta en que ni siquiera me alcanzo a imaginar todo lo que voy a lograr. Y eso solo lo puede soñar en el espacio de la universidad para después ejecutar en la realidad. No se puede seguir estudiando solo por el título. Ustedes que ya están algunos en 10º y 9º, yo les digo, si van a un posgrado, no vayan al posgrado a sentarse a hacer solo los casos. Apuéstele a hacer un solo caso de estudio durante todo el posgrado que le permita a usted construir con los compañeros que ahí conoce, obteniendo las ideas posibles, y con sus profesores una oportunidad de negocio. Voy a hacer un posgrado en el área administrativa sin dejar como producto final un modelo de negocio, creo que sería perder el dinero en el posgrado administrativo. Y cuando les digo un posgrado administrativo, llámese MBA, llámese cualquier otro máster, o llámese una especialización, mercadeo, finanzas, alta gerencia, el que sea, esto le obliga por la inversión que hace a pensar en aprovechar la construcción de un modelo de negocio. Así que no puede seguir estudiando solo por el título, muchachos. Y hay que encontrar soluciones al hambre y la sed. Esto lo dejo al final, puesto que estamos en un territorio muy desigual. Y aunque sea lo que tú creas, o lo que creaste como emprendimiento, modelo de negocio, una solución que no va en este campo de la categoría modelo de negocio de seguridad alimentaria, aunque esté en otro campo, pues recuerda que toda organización debe tener responsabilidad social. Y como responsabilidad social, si queremos salvar el ambiente, primero intentemos salvar personas. Primero construyamos en las personas las oportunidades de esperanza que te ayuden a salvar el resto del entorno. A veces de pronto las organizaciones quizás enfocan más la estrategia de sostenibilidad con fortaleza al ambiente, a la biodiversidad, a la naturaleza, para encerrarlo todo, pero olvida a la persona como ser pensante y tomador de decisión, que si no tiene las condiciones necesarias, esa persona te puede tirar el proceso. Así que piensa más en la persona. Como creador de empresas, ubica esa necesidad de crear empresas en también la necesidad de cumplir socialmente con una misión, de dejar un legado como organización empresarial, pero un legado también en un grupo de personas a las cuales puedas transformar sus vidas, más allá de los empleados, más allá de los socios. ¿Cómo iniciar? Bueno, pues no es que haya unas rutas claras, pero lo que sí les digo es que en medio de esas rutas claras, la orientación al mercado y al conocimiento debe ser lo principal. Si quiere crear empresa con orientación, con estas orientaciones, esto lleva tiempo. Si inicialmente su portafolio lo que piensa es crear algún tipo de actividad comercial para poder apalancar la otra, pues hágalo. Empiece comprando y vendiendo algunas cosas que demandarán tiempo, pero no olvide la meta de aquella idea capaz de tener un alto impacto porque está muy orientada desde la realidad al mercado, pero también utiliza el conocimiento. Y por lo general, ya esta es una imagen que he presentado en otros escenarios, esas ideas nacen porque usted ha tenido algún tipo de estímulo a través bien sea de la formación, la experiencia, los viajes, los cambios sociales, las nuevas tecnologías, porque ha hecho algo de inteligencia, vigilancia. Al colombiano le enseña mucho la parte de experiencia para crear, ya lo vieron en las diapositivas anteriores, y bueno, también los cambios sociales en cualquier escenario puede enseñar a crear empresas. Por lo general, si la idea inclusive surge con alguna de las fuentes que les mostré ahorita, yo sugiero esta ruta. Yo sugiero esta ruta que primero observe las estadísticas en los mercados. Ya tiene una idea, una posible idea, una cercanía en la idea. Se le ocurrió algo. Me gustaría crear algo así. Miremos las estadísticas de los mercados. Miremos la información de fuentes secundarias que existen. No se ponga a hacer encuestas aún, no son necesarias. Es más, la encuesta como herramienta nos da una información histórica, pero no nos da una información prospectiva. No nos permite observar al cliente hacia el futuro para entenderlo en su valor. Y al entenderlo en su valor como perfilado al perfilar el cliente, como él en su valor se enlaza con mi valor, y hacemos un enroque a ver si lo que yo ofrezco sí le gusta o si cumple sus expectativas. Por eso aún no hay que hacerlo. Hay que mirar las estadísticas de los mercados, cifras macroeconómicas, cifras de cambios culturales.
cifras de los que usted considere que es cercano a esa iniciativa o idea de negocio que quiere construir. Revise otros modelos de negocios. Es hora de que cuando ya aterriza su idea, busque sobre todo en inglés, busque en inglés en los distintos ecosistemas de emprendimiento globales qué ideas se están llevando a cabo que puedan parecerse a la suya. No se lo digo para que se copie, lo digo para que haga el mejor benchmark posible, porque de pronto alguien ya descubrió o ya está aplicando con éxito lo que usted quiere hacer y quizás tenga una iniciativa o un recorrido estratégico que le pueda ser útil a usted. Por eso hay que hacer la revisión de los modelos de negocio. No podemos dejar a un lado el observar la literatura académica. Hoy la literatura académica enseña el emprendimiento, enseña a la creación de negocios. Mirar artículos como mirar patentes es importante en esta ruta de crear emprendimientos que tengan quizás un punto de quiebre alto en el éxito, pero también en el fracaso, puesto que los emprendimientos de alto impacto son de mucha incertidumbre. Fracasan duro o triunfan exitosamente. Quizás el fracaso duro sea en la mayoría de los casos, pero si seguimos un proceso como esto, reducimos un poco la incertidumbre y tendríamos en ese caso, pues en los artículos y patentes, una voz de peso importante para definir si el modelo o la idea que estoy construyendo poco a poco vale la pena llevar a cabo. Y ahí sí, cuando pasamos esos 3 primeros pasos, recurrimos a esas metodologías que ustedes aprenden en los cursos de emprendimiento y los cursos de gestión de innovación. En el orden yo coloco primero validar el modelo de negocio. Vámonos al Canvas, vamos a hacer la propuesta de valor y vamos a entender ese modelo de negocio desde su propuesta de valor para después validar el producto con otra metodología que nos permita entender el nivel de innovación del producto. Y aquí podría ser quizás un design thinking. El design thinking podría ayudarnos por ser una metodología muy práctica, muy sencilla y muy de Silicon Valley, de Silicon Valley, de los principales ecosistemas de emprendimiento del mundo, la metodología que nos va a apalancar para que hagamos realidad del negocio al producto. Mi modelo está claro, ahora veamos si el producto sí está claro para que entre un mercado. Y con eso le vamos dando el cierre a la modelación de negocio que nos permita, en un ejercicio de emprendetón, arrancar con idea y llevar a cabo nuestro negocio de alto impacto. Las crisis son los mejores momentos para emprender. Eso está más que seguro. En momentos de crisis es cuando el humano se ve totalmente alterado para crear las nuevas iniciativas en los escenarios disruptivos que le exige fomentar un espíritu más emprendedor. Bueno, hasta aquí llega la charla.